Buenas tardes, mi nombre es Ana Ojeda, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda edición del debate sobre el lenguaje inclusivo, que junto con Cecilia Fanti, que es la persona que ven chiquita arriba a la derecha de la pantalla, organizamos para la Feria de Editores. La primera edición fue el año pasado y estuvo integrada por Santiago Kalinowski, nuestro inclusivo residente, que está aquí con nosotros otra vez. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por tenerme otra vez. No, por favor, un placer para nosotras. El año pasado Santiago antagonizó en su debate sobre el lenguaje inclusivo con Beatriz Sarlo. La idea con Cecilia en esa oportunidad fue cruzar una opinión a favor del lenguaje inclusivo, que era la de Santiago, y una perspectiva en contra, que fue la de Beatriz Sarlo. Ese debate fue súper exitoso, tiene en este momento 15.000 vistas en YouTube, lo cual a mí me da muchísima alegría y no deja de llamarme la atención, porque marca el interés que genera este tema hoy en día, de ese debate que se dio en el Centro Cultural Conex en el marco de la Feria de Editores el año pasado, salió en este libro luego, editado por Ediciones Godot, se llama La lengua en disputa, se puede comprar, es la desgrabación del debate, y si no lo quieren comprar y prefieren escucharlo, lo pueden hacer en el canal de YouTube de la Feria de Editores. Este año con Cecilia decidimos hacer una segunda edición de este debate, ya dejando atrás las perspectivas en contra del lenguaje inclusivo, que creemos que ya quedaron abundantemente argumentadas el año pasado, y nos decidimos explorar cuáles son las posibles diferencias en las posturas que están a favor del inclusivo o que ven en el lenguaje inclusivo algo positivo que se puede sumar a la especificidad de nuestra lengua. Entonces, para eso convocamos este año a Karina Galperín, que nos acompaña hoy. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Karina, entonces, tanto como Santiago, va a desarrollar una argumentación en torno del lenguaje inclusivo y de por qué le parece interesante como estrategia en la lengua. Voy a presentarla de manera un poco más completa. Karina Galperín es licenciada en Letras y en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. En 2002 obtuvo su doctorado en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Harvard, especializándose en la temprana modernidad europea. Actualmente se desempeña como profesora ordinaria en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella, donde enseña literatura, y como directora de la Maestría de Periodismo UTDT La Nación. Se especializa en literatura ibérica de la temprana modernidad. En los últimos tiempos se ha interesado en la ortografía del castellano, encarándola desde una perspectiva a la vez diacrónica, tomando en cuenta el proceso de discusión, uniformación y sucesivas modificaciones a la ortografía castellana, y sincrónica, analizando las necesidades de la lengua hoy como herramienta de comunicación. Por otro lado, Santiago Kalinowski, no recuerdo si ya dije su apellido, es licenciado y profesor en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en lexicografía hispánica, Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española. Doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Western Ontario, Canadá. Director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Y acá voy a hacer la aclaración que hace Santiago siempre, que es que él está aquí opinando a título personal y no como vocero de la institución. Sus áreas de trabajo son la lexicografía, la lingüística de corpus y la divulgación lingüística.
presentados nuestros agonistas de esta oportunidad, voy a muy brevemente resumir para aquellas o aquellos que no saben bien qué es el lenguaje inclusivo, ¿a qué nos referimos con esto? Si yo dijera, estamos contentos de saludarlos a todos ustedes que están del otro lado de YouTube, porque Santiago está entre nosotras y por lo tanto pasamos a usar ese masculino, esa O de contentos de saludarlos a ustedes, que probablemente también son un conjunto mixto, en inclusivo podríamos decir, estamos contentes de saludarles. Esa E que viene a ponerse y a modificar la forma de algunas palabras del castellano, es la que constituye una posibilidad de visibilizar a todos, digamos, les que no son masculinos, ¿no? En la para justamente no subsumirles dentro o debajo o bajo el gran paraguas de lo que es morfológicamente masculino en la lengua. Entonces, con esta súper sucinta explicación, le doy la palabra a Karina para que ella nos cuente qué estuvo pensando acerca del lenguaje inclusivo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar acá. Escuché la conversación con mucha atención del año pasado. Lo sigo a Santiago, lo sigo a todos los que discuten esta temática. Y lo que decidí hacer hoy con Santiago, nos conocemos hace mucho, estuvimos en muchos lugares juntos, casi podemos salir por los 100 barrios porteños con un show sobre el lenguaje inclusivo, de modo que para no repetir cosas hechas en el pasado, lo que armé para hoy fue una presentación en donde yo puntualizo algunas cuestiones que a través del tiempo me fui dando cuenta que yo pienso de una manera un poco distinta o que pueden aportar cuestiones distintas a la visión y a la interpretación de este fenómeno, tal como las veo planteadas muchas veces por ahí. Espero que pueda enriquecer la visión que tenemos del fenómeno y nos ayude a seguir pensándolo. Lo primero que yo quería decir es que yo siento, lo primero que quiero decir es de dónde yo voy a hablar. Como vos dijiste, yo soy especialista en el Siglo de Oro, trabajo con la literatura, digamos, desde fines del siglo XV hasta el siglo XX, enseño e investigo sobre esas literaturas con un foco sobre los siglos XVI y XVII, pero tengo como una visión bastante amplia de cómo ha ido cambiando la lengua, qué tipos de procesos se llevaron a cabo, qué cosas empezaron a cambiar en algún momento y no cuajaron como cambio en la lengua, cuáles sí, de modo que esa es mi perspectiva y mi acercamiento al fenómeno no es ni defensa ni ataque, sino sobre todo una curiosidad por describir y por tratar de entender qué es lo que está pasando y de qué diferentes maneras distinta gente ha ido incorporando o no esto que llamamos lenguaje inclusivo, ¿no? Desde ahí yo voy a acercarme. Y lo primero que voy a decir es que yo siento algún tipo de incomodidad con el nombre lenguaje inclusivo. Me parece que hay algo en el nombre, yo lo uso siempre, va a ser hablado, pero entiendan siempre que yo digo lenguaje inclusivo con comillas, porque me parece que el inclusivo y que esa manera de denominar a este fenómeno del que estamos hablando está muy ligado al origen, al núcleo duro de militancias de género, en donde surgió de alguna manera este tipo de lenguaje o esta impugnación al masculino genérico, y me parece que está demasiado ligada para mí a una motivación o a una intencionalidad primera, que me parece que está ya bastante atrás y que el fenómeno hoy es un fenómeno que excede a esos núcleos duros, que excede a esas motivaciones originales y que por lo tanto de alguna manera empasta la discusión, porque así como está ligado a esas intenciones originales, el ataque a estos nuevos cambios también está ligado a
esas causas, a esos movimientos y a esas intenciones, y que muchas veces cuando se discute cuestiones sobre el lenguaje inclusivo, se está discutiendo otras cosas, se está discutiendo otras causas, se están discutiendo otras luchas que son muy interesantes en sí, pero a mí me interesa específicamente ahora concentrarnos en cosas que pasan en relación con el lenguaje. Si yo pudiera elegir, preferiría llamarlo el tercer género, que me parece más neutro y más descriptivo y más circunscripto al aspecto, llamémoslo, lingüístico de la cuestión. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el nombre, pero bueno, esto nos lleva a otra pregunta que tiene que ver no con el nombre, sino con la naturaleza del fenómeno. ¿Ante qué tipo de fenómeno estamos? ¿Estamos ante un fenómeno de naturaleza lingüística? ¿Estamos ante un fenómeno de naturaleza retórica? Estamos frente a un fenómeno de naturaleza política y en la manera en que yo lo veo, prefiero decir que estamos ante un fenómeno mixto, ante un fenómeno que tiene que ver con la lengua y que tiene distintas dimensiones, que tiene dimensiones lingüísticas, en relación sobre todo con dónde ocurre, que tiene dimensiones retóricas, sobre todo en relación con cómo algunos grupos consideran que es el para qué, que quieren hacer cuando usan este fenómeno, algunos, o que tiene dimensiones políticas, que tiene que ver con por qué ocurre, qué cosas se quieren hacer. Entonces a mí me parece que prefiero decir eso, ¿no? ¿Qué tipo de fenómeno es? Es un fenómeno mixto y que tiene distintas dimensiones y a mí me interesan todas ellas. La dimensión lingüística, incluso la dimensión gramatical, me parece importante porque si nos concentramos en qué pasa en la lengua, primero, algo pasa en la lengua, independientemente de con qué otras cosas tenga relación, y me parece importante describir qué pasa en la lengua. Y lo que más nítidamente vemos que pasa en la lengua es que hay una impugnación en algunos grupos o una incomodidad, hay diferentes tipos de reacciones frente a un aspecto gramatical que es el masculino genérico. Y a mí me importa eso, digo, hay una dimensión que tiene que ver con la impugnación de un aspecto de la gramática del español, que es la utilización del género masculino como el género no marcado en castellano, que es, diría yo, lo más prístino de este fenómeno, porque incluso todas las respuestas a esta incomodidad o a esta impugnación son, por empezar, son muchas respuestas, son distintas respuestas, y me parece que hay muchísimo más acuerdo en qué es aquello que nos molesta que en de qué maneras distinta gente o distintos grupos quisiera subsanar esa molestia. Me interesa la otra dimensión que tiene que ver con el fenómeno como un fenómeno discursivo, como un fenómeno retórico, como un fenómeno que quiere llamar la atención en la lengua a causas, a causas que tienen que ver con diversidad de género, que tiene que ver con el avance de la mujer en la sociedad, con el feminismo. Evidentemente esa dimensión está, pero a mí me parece muy importante retener o observar que este es un fenómeno en donde hay una variación importante en las motivaciones. Quiero decir, no es un fenómeno en donde todo el mundo use alguna forma de inclusivo por la misma razón, o queriendo hacer lo mismo, o para hacer lo mismo. Y esa pluralidad de motivaciones, me parece a mí que es responsable que nosotros hoy estemos hablando de esto. Si el fenómeno fuera, como era en el origen, un fenómeno circunscripto a una sola motivación, no estaríamos, me parece a mí, hablando de este fenómeno. Estamos hablando de este fenómeno porque hay muchísima gente que usa hoy distintas formas de inclusivo por otras razones. Y eso a mí me lleva a completar ese cuadro de motivaciones retórica y política importantes, importantísimas. Muchísima gente empezó a usarla por eso, muchísima gente sigue usándola por eso, pero me parece que hay por lo menos dos motivaciones adicionales que a mí me interesan muchísimo y que las veo muy poco señaladas. Me parece que hay mucha gente que encuentra en el lenguaje inclusivo razones
prácticas que le mejoran el uso de la lengua y que las razones prácticas por las cuales nuevos usuarios no relacionados con las luchas detrás de los orígenes del lenguaje inclusivo han encontrado en el lenguaje inclusivo ventajas que los ha llevado a utilizarlo. La primera ventaja que yo veo que ha motivado a mucha gente a sumarse, a utilizarlo como herramienta, es que me parece que el lenguaje inclusivo en una nueva sociedad, en donde hay grupos públicos muy variados, muy diversos, tanto en términos de mujeres y hombres como en diversidades sexuales, para quienes el lenguaje inclusivo les da una nueva precisión. Una nueva sociedad con una nueva presencia de género necesita en muchas situaciones distinguir cuando en un grupo uno se está refiriendo a todos los miembros o solo a algunos de sus miembros. Y acá me parece que el inclusivo ayuda, y que no todas las épocas piden el mismo tipo de precisión, y que la nuestra, en donde, como dije, las configuraciones de género, sobre todo en el espacio público, cambiaron tanto, parece o necesitar esta nueva precisión o bienvenirla. Y me parece que además hay otra motivación que explica esta expansión del lenguaje inclusivo fuera de los círculos que hacen un uso retórico o un uso político del lenguaje inclusivo, que tiene que ver con algo que yo llamaría, a falta de un mejor nombre, cortesía, un uso de cortesía. Y en esto que yo llamo cortesía se mezcla un poco lo retórico y lo político, pero me parece que también lo excede. ¿A qué llamo cortesía? Bueno, a que mucha gente cree que está bien reconocer y distinguir ciertas presencias en los auditorios a los que se dirige, o en aquellos y aquellas a quienes se dirige. Esto existe en la gramática española, ¿no? La gramática española tiene algo que se llama fórmulas de cortesía, señoras y señores, ¿no? Que se usó siempre ante auditorios y que lo llama cortesía. A mí me parece muy interesante que lo llame cortesía, porque evidentemente considera que en ciertas ocasiones dar cuenta de la diversidad de la audiencia es una marca de cortesía. Y me parece que hoy, en muchos casos, y diría yo que es uno de los usos más importantes hoy del lenguaje inclusivo, tiene que ver con esta cuestión de cortesía. Muchísima gente en situaciones públicas considera que frente a audiencias diversas es más cortés, es más adecuado, es más respetuoso dar cuenta de esa diversidad. No en todo el discurso, sino en el encabezamiento, ¿no? En marcar a través de la lengua el reconocimiento de eso que pasó a ser importante. Y por otro lado, también dentro de lo que yo consideraría una adopción por cortesía del inclusivo, creo que hay mucha gente, insisto, fuera de los grupos intensos de militancia sobre el lenguaje inclusivo, sobre cuestiones de género, me parece que hay mucha gente que cree también que está bien nombrar a los otros como los otros quieren ser nombrados, incluso si para quien habla no es tan importante. Pero me parece que parte de la nueva sensibilidad de nuestra época tiene que ver con que muchísima gente ha descubierto o ha empezado a pensar que ese respeto al otro, y respeto a la identidad del otro, y respeto a cómo el otro quiere ser percibido y ser llamado, me parece que ha intervenido y ha sido muy importante también en la expansión del lenguaje inclusivo fuera de lo que yo llamo los grupos intensos. El otro punto que me parece importante y en el que yo pienso bastante diferente de lo que suelo escuchar es cuál creo yo que es la relación entre el lenguaje inclusivo y la realidad, ¿no? En relación con
los reclamos relacionados con el feminismo y con las diversidades sexuales. Se trata el lenguaje inclusivo de un uso que quiere, incluso en sus grupos intensos, quiere modificar la realidad o quiere adaptar la lengua a una realidad que ya fue modificándose en cuestiones de género en las últimas décadas. Y yo acá quiero compartir con ustedes una imagen que me parece muy interesante en ese sentido. A ver, un segundito. ¿Por qué no puedo? Recién salió. ¿Ahí la ven? Ahí va, sí, ahí va. Sí. A mí me resulta muy interesante respecto de cómo consideramos, de qué relación consideramos nosotros que el lenguaje inclusivo tiene con la realidad, porque incluso los grupos importantes que lo utilizan con un sentido retórico, que quieren llamar la atención frente al avance de ciertas causas o que quieren impulsar ciertas causas fuera del lenguaje, bueno, a mí este me parece un ejemplo extraordinario. España se convierte en el país con más ministras del mundo por encima de Suecia o Islandia. Por primera vez el gabinete de México tendrá paridad de género. Y a mí me parece muy importante el caso de España porque precisamente este momento, cuando España tuvo en su gabinete de ministros mayoría femenina, fue cuando el gobierno hizo por primera vez una consulta a la Real Academia Española, ¿no? Esto que está aquí a la derecha, Consejo de Ministros o de Ministras. La polémica lingüística en la que intervino la RAI. A mí me parece muy interesantes estos dos casos, porque me parece que muestran de una manera que para mí es clara, que la realidad había avanzado mucho más que el lenguaje, en el sentido que la causa del acceso de las mujeres a ciertas posiciones de poder evidentemente ya había ocurrido en la realidad. Y precisamente porque había ocurrido en la realidad, se presenta el malestar con una lengua que parecía estar atrás de eso, que parecía todavía usar el masculino genérico como una generalización que antes no nos llamaba la atención porque siempre que hablábamos de un consejo de ministros, bueno, estaba bien como generalización porque era una mayoría masculina, ¿no? Entonces, este momento a mí me parece interesante porque yo creo que hay algo de eso importante en el lenguaje inclusivo. Yo creo que en gran parte, que cuando en el futuro se estudie qué pasó en este momento con el lenguaje, vamos a ver mucho más que después de un par de décadas de frenético avance de la situación de la mujer en la sociedad, se empezó a pedir algún tipo de cambio en ese sentido en la lengua y no al revés. Karina, no es que se... sí. Perdón que te interrumpa. En el caso del Consejo de Ministras o Ministros, finalmente la RAE, ¿qué dijo? ¿Que si había mayoría de mujeres se podía decir Consejo de Ministras? No, la RAE dijo que el español tenía un mecanismo para englobar mujeres y hombres en un colectivo que era el masculino genérico, y que era una categoría gramatical, pero digo, por supuesto que es una categoría gramatical, podemos discutir y podemos conjeturar sobre esto, pero bueno, yo digo, es de suponer que el origen de que esa categoría gramatical de masculino genérico y de género no marcado sea el masculino, bueno, por una situación social general en donde, además de muchas otras cosas que tienen que ver con la primacía de los hombres, estaba ligada también a que, probablemente como resultado de esa primacía, hasta hace muy poco, bueno, cuando nos referíamos a grupos importantes de individuos en la esfera pública, eran casi siempre o solo o mayoritariamente hombres. Entonces a mí me resulta muy interesante que ese momento en donde se le hace la consulta a la RAE, bueno, evidentemente es un momento en donde la lengua está por detrás de la realidad. No le estamos pidiendo a la lengua que pida que las mujeres tengan más representación en la vida pública. No, la tienen y empieza a hacer ruido ese uso del masculino en un grupo donde hay mayoría de mujeres. A mí me parece un momento extraordinario y me parece que captura muy bien
esto que yo veo con bastante claridad. Creo que hay algo de lo que los sociólogos llaman, para estudiar algunas situaciones de revoluciones o de levantamientos, es el concepto de deprivación relativa. Muchas veces vemos estas demandas de avances, que en este caso se manifiesta como si la lengua estuviera, como si le estuviéramos pidiendo a la lengua que pida que avance la sociedad, en los lugares en donde más ha avanzado esa causa. Entonces digo, lo que le estamos pidiendo a la lengua es me parece a mí, el resultado de una sociedad, y en los lugares de esa sociedad, que son los centros urbanos, en donde esa causa, donde esas causas que tienen que ver con el avance de la mujer y con las diversidades sexuales, en los últimos años, sobre todo si uno compara con los largos siglos de antes, han experimentado un avance extraordinario, pero evidentemente ese avance a su vez causa una ansiedad por un avance mayor. Yo creo que en este momento lo que estamos viendo en la lengua no es una ansiedad porque cambie la realidad, sino porque la lengua se adecúe, una lengua que no ha cambiado nada y que sigue nombrando a la realidad como si no hubiera cambiado. Evidentemente, parte de los hablantes en nuestra época le pide a esa lengua que se ponga a tranco con este cambio que estamos verificando en la realidad. No sé si se entendió. Perfecto, sí, se entendió perfecto, y de hecho me resulta interesante porque es una postura diferente de la que sostuvo el año pasado Beatriz Arlo, que traía a colación el ejemplo de Chile y Bachelet, y ella decía, en Chile a nadie le interesa el lenguaje inclusivo, y sin embargo tuvieron una presidenta mujer, antes que nosotros, digamos, ¿no? Entonces yo, bueno, cada uno tendrá su propio, digamos, su propia opinión, pero yo comparto este diagnóstico que vos hacés, Karina. Me parece que hay algo de inadecuación en la lengua que también podemos ver en todo lo que tiene que ver con identidades no binarias, ¿no? Que son nuevos sujetos de derecho que necesitan ser nombrados, y necesitan ser nombrados tanto por sí mismos como por los demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde surgen estos debates que no se apagan, porque parecerían estar resueltos y siguen girando y girando y girando, y vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? Me estás citando el caso de Bachelet. Si hubiera sabido, tengo una placa hermosa que saqué cuando fui a Chile hace 2 años, una placa hermosa sobre Bachelet, donde dice Don Bachelet, y todos las miramos y nos reíamos, y a todos chilenos y argentinos, un par de años después de puesta esa placa, cuando quizás no llamaba la atención, ahora nos llama la atención, y creo que nos llama la atención porque precisamente, insisto, ha avanzado la realidad de una manera mucho mayor que la lengua, y ahora le estamos pidiendo a la lengua que acompañe ese cambio en la realidad. Sí, sí. Después te paso la placa de Bachelet, que la tengo. Dale. Porque donde voy saco fotos de estas cosas cuando aparecen. Por último, quería terminar diciendo dónde veo yo que el fenómeno está hoy. Lo primero que quiero decir es que, por supuesto, todos ustedes lo saben, nuestra audiencia seguramente lo sabe, no estamos ante un fenómeno porteño, no estamos ante un fenómeno argentino. De hecho, en Chile, en la universidad del año pasado, hubo un movimiento importante en relación con el lenguaje inclusivo. No es latinoamericano, no es solamente en el español, o sea que es un uso que no se restringe ni a la Argentina ni al español. Ahora puedo compartir con ustedes algunos ejemplos. En el sueco, por ejemplo, hay un nuevo pronombre muy avanzado. Me cuentan en el sueco un pronombre neutro, que no es ni él ni ella, digamos, uno nuevo. Ahí pongo otro ejemplo que me parece interesante, porque digo, es un cambio que se está dando en muchas lenguas con aceptaciones distintas según la situación de cada lengua, según las instituciones de cada lengua, pero bueno, en el sueco avanza.
a paso agigantado la creación de un pronombre neutro. Acá tenemos, bueno, sabemos que en el idioma inglés no hay una academia, pero hay diccionarios importantes, uno de esos es el Merriam-Webster. El Merriam-Webster incluyó ya el pronombre no binario they en el diccionario. En francés también existe esta cuestión, también existe el lenguaje inclusivo, con un rechazo muy firme, primero del gobierno. Philippe, que era ministro de Educación y ahora creo que es vicepresidente, ustedes me pueden corregir, pero en cualquier caso dijo que no, que eso no iba a ser utilizado en el idioma que utilizara el gobierno, y en lo que a mí me encanta, que es la declaración drama queen total de la Academia Francesa, donde dijo que era una aberración, que ponía en peligro mortal a la lengua francesa, pero diga lo que diga la academia, o digan lo que digan las academias, me parece que está muy claro que si la academia francesa o española o lo que sea se expide sobre un fenómeno, es porque el fenómeno existe, y porque el fenómeno existe con la suficiente envergadura como para que las academias reaccionen. Las academias no tienen por qué aceptar fenómenos en transición, fenómenos que no se sabe dónde van a terminar, fenómenos que todavía no son lo suficientemente grandes como para incluirse en ningún reconocimiento. Pero utilizo esto para mostrar, la Academia Española también, cuando puede, se expide, para mostrar que es algo que ocurre en varias lenguas, y que ocurre de manera lo suficientemente importante, con la suficiente envergadura como para llamar la atención. ¿Dónde veo yo, para terminar, dónde veo yo que está hoy la cuestión del lenguaje inclusivo en Argentina? Bueno, me parece que se expandió bastante su uso, y que su uso se expandió en distintas direcciones. Hemos visto, me parece, una intervención o un uso estatal de ciertos gobiernos y de distintas instituciones gubernamentales, de escuelas, de universidades, etc. ¿Son estos modos de imposición estatal o son manifestaciones de ampliación de uso? A mí me parece una pregunta interesante. Sé que el año pasado lo dijo Sarlo, y sé que también a veces lo considera Santiago. Hay un ejemplo que yo siempre veo citado y que mi interpretación es opuesta a la usual, que es la intervención estatal en Argentina para imponer desde la escuela el tú en lugar del vos, y siempre se usa eso como evidencia de que un grupo minoritario no puede imponer ningún uso que no sea aceptado por los hablantes. A mí me parece un ejemplo maravilloso eso, de que cuando hablamos de que nos están tratando de imponer en la escuela o en el gobierno el lenguaje inclusivo, quedémonos absolutamente tranquilos, porque yo estoy de acuerdo. El gobierno y la escuela no imponen nada que no sea espontáneamente aceptado en el uso de los hablantes, de modo tal que cuando la gente ve con sobresalto la utilización estatal del lenguaje inclusivo, yo tiendo a verlo como una evidencia de la ampliación del uso, no de la voluntad de imposición. Se amplía el uso, lo aceptan las escuelas, lo aceptan ciertos gobiernos. Me parece un estadio más de ese avance, no me parece tampoco un estadio particularmente importante. Lo que sí me parece que hay una incomodidad generalizada hoy en las esferas de uso público con el masculino genérico. Y acá les quiero mostrar, tengo algunas fotos, ¿no? Usos gubernamentales que tienen que ver con cierto tipo de inclusivo cuando se dirigen a los jóvenes, usos por parte del gobierno más recientes, el Centro Cultural Kirchner, Pescado para Todes, pero bueno, también vemos otro tipo de usos, también relacionados con la audiencia, ¿no? Este es una publicidad de una academia de idiomas, y vemos acá usos más, yo lo llamaría más de
aceptaciones generales, usos de algunas escuelas, algunas arredo, un negocio, utilizando amigue, y este que es el que más gracioso me parece, porque me parece que hay algo de humor en una zapatillería que usa en su vidriera la palabra adictes a las zapatillas. A mí me parece que el humor, incluso en la apropiación de esto, es parte del avance de un uso cuando queremos usar algo que nos parece que está bien, que está ok, pero no lo sentimos del todo propio. Este me parece muy interesante, que ciertos clubes de fútbol utilizándolo, mucha gente siempre escucho decir, bueno, es una voluntad de populista. A mí me interesa bastante poco eso, me parece que más allá de las intenciones, los efectos de esa utilización son importantes. Y quiero terminar con esto, me parece que lo que estamos viendo hoy es una incomodidad con el masculino genérico. Esta gente evidentemente no quiso usar el masculino genérico y no quiso usar ninguna forma del inclusivo que le hiciera violencia a cosas que ya existen en la lengua, pero ya el hecho de que en un póster de esta naturaleza use nuestras os, candidatas os, me parece que muestra esto que digo, ¿no? Y que quiero terminar con esto para mostrar que a mí me parece que el desdoblamiento que yo llamo de cortesía, ese señoras y señoras, está muy expandido y que en el uso público casi todo el mundo que se dirige a una audiencia, casi todas las autoridades, etcétera, eligen usar algún tipo de desdoblamiento en lugar del masculino genérico. Y también un pequeño fenómeno que veo es que, bueno, que de la desinencia en como lenguaje inclusivo, me parece que están quedando ciertas palabras que usamos todes, amigues, chiques, y que la expansión de eso a todo el discurso me parece que no está avanzando demasiado, pero sí han quedado algunas palabras que me parece que son de una incorporación, no sé si llamarla masiva, pero de una incorporación importante. Y yo veo que estamos ahí y lo dejo con este signo de pregunta sobre dónde creo yo que va a terminar. Muchísimas gracias, Karina, muy interesante tu exposición, clarísima. Vamos sin perder un minuto a Santiago para que nos cuente, bueno, qué estuvo pensando. Sé que tiene algo que ver con Twitter, así que sin más introducción, toma la palabra. Bueno, gracias, Karina. Sí, yo, digamos, a mí me trae... Quisiera compartir el optimismo, ¿no? Con que estamos en una nueva sociedad y que hay una nueva sensibilidad, ¿no? Me gustaría mucho poder sentirme igual. Parece, digamos, mucho de lo que dice Karina parece apuntar a una especie de gramaticalización incipiente, es decir, al hecho de que existe en el referente una presión sobre el código lingüístico para dar cuenta de la realidad. Yo preparé algo diferente esta vez para no repetir lo que yo había dicho el año pasado. Lo que preparé ahora, porque podemos... Una cosa que es peligrosa es tomar peligrosa en el sentido de que puede llevarnos a errores, tomar la incorporación institucional de ciertos fenómenos lingüísticos como un signo de su extensión entre los hablantes, ¿sí? Ahí me parece que hay la posibilidad de que estemos pifiando porque muchas veces pasa que las instituciones hacen cosas que no tienen que ver con una presión de las masas, digamos, de las masas de hablantes, de un fenómeno que se extendió entre los hablantes, sino que, como ya sabemos y como dijimos desde siempre, incluso en términos de cortesía, si lo querés poner ahí, el fenómeno es profundamente social y político, ¿no? Porque uno está teniendo que dar cuenta explícitamente de la identidad de la otra persona. Entonces,
Lo que voy a proponer hoy es un trabajo de corpus. Es un trabajo de corpus que es la herramienta que tenemos para ver qué está sucediendo entre los hablantes concretamente. Y en estas épocas, como existe Twitter, que es una plataforma de microblogging, es decir, todo lo que uno pone en Twitter es público, a menos que uno le indique lo contrario, eso pone disponibles una cantidad de datos lingüísticos que es descomunal y que no tiene precedentes, y estamos entonces aprovechando ese caudal con todos los sesgos que puede tener, pero sin embargo es un caudal que podemos considerar representativo de patrones de evolución en el uso de los fenómenos lingüísticos en Twitter. Nosotros ya veníamos usando esto, lo veníamos usando como detección del léxico regional en Argentina, hicimos un primer proyecto así, voy a ver si me funciona lo de presentar. Avísenme cuando vean el flyer. Sí, ahí estamos viéndolo. Muy bien, entonces la idea es presentar un proyecto de evaluación de lo que está pasando entre los hablantes en Twitter con el lenguaje inclusivo. Ustedes saben que yo opino que su ámbito natural de circulación es la lengua cuando está en estado público en algún sentido. Eso lo dice también Karina cuando habla de la esfera pública. Twitter es en sí mismo una plataforma donde la lengua busca, tiene y presupone una audiencia. Esto es un proyecto de tesis que está codirigido por Agustín Garabano y yo, lo codirigimos. Y es el proyecto de tesis para convertirse en ingeniero en sistemas de Matías Gerson. Hago una breve descripción del corpus. Tiene tweets desde marzo de 2007 a febrero de 2020. Dispone de más de 128 millones de tweets generados por 56.300, más de 56.000 usuarios. En total, y esto de las palabras es un poco complicado metodológicamente, pero podemos decir tiene más de 1.150 millones de palabras con una lista de palabras diferentes de más de 3 millones. Eso quiere decir que el corpus es muy ruidoso y por eso tenemos que movernos con esta cantidad descomunal de datos para moderar el ruido que tiene el corpus. Una lista de palabras diferentes de 3 millones es una lista muy larga, digamos, y hay muchas técnicas que se pueden aplicar para reducir ese ruido. Hay que hacer varias cosas. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. En ese 3 millones de palabras, ¿son todas palabras existentes en el diccionario? No. Son palabras que automáticamente, digamos, es el repertorio de palabras del cual se componen las 1.150. Es decir, no son palabras de la lengua, sino que son variaciones ortográficas, muchas veces de distintos fenómenos que hacen que la lista se vuelva descomunalmente larga. Claro, pero no es que el léxico de los hablantes tiene 3 millones de palabras, el diccionario de la Real Academia Española tiene 90.000 y la mitad uno no entiende muy bien por qué están, ¿no? Porque es un diccionario diacrónico también. Bueno, ese es otro tema. Entonces hay que hacerle al corpus un montón de cosas que en esto reside el valor del trabajo computacional, que es, bueno, una cosa que se llama tokenización, que es, bueno, suprimir las cosas que están ahí, que son otra cosa, que no se pueden considerar palabras. Después la normalización, que es una manera de reducir esa lista de palabras diferentes. Hay mucha multiplicación vocálica, por ejemplo, que tiene valor enfático, jocoso, lo que sea. Hay un montón de variantes o, digamos, formas en que la ortografía codifica la informalidad, ¿no? Eso es un tema muy importante en redes sociales, que hace que el trabajo en corpus tenga que lidiar con eso. Y después, y dice, hay que determinar de todos esos tokens,
que son como si fuese formas, ¿no? Cuáles se quieren considerar como palabras. Yo el quieren lo dejé ahí como lo ponen ellos, porque evidentemente ahí en ese verbo está condensado todo un problema metodológico que es muy intenso, muy difícil, y que en eso reside, bueno, la tecnología que está desarrollando específicamente Matías para dar cuenta de todo esto. La detección es, bueno, armar un diccionario para ver qué palabras pueden recibir, digamos, cuál es el repertorio completo de las intervenciones posibles que puede recibir una palabra. Después, sobre esa base se establecieron todas las variantes posibles. Entonces hay desdoblamientos, los desdoblamientos que tienen el masculino primero, el desdoblamiento que tienen el femenino primero, los que son en singular, los que son en plural, ¿no? La barra, arroba, X y la E. Esos son los casos que se consideraron para ver la evolución. Y después hay que buscar esos tweets en el corpus. Entonces, ahora son 1.100, dijimos, 1.150 millones de palabras. Hay que tener cuidado porque el corpus es muy desparejo. Es decir, tenemos una cantidad absurda de palabras en 2016 y muchas menos palabras en 2015, que igual son más de 100 millones, ¿no? Tenemos una gran disparidad en el corpus, que luego tenemos que aplicar técnicas para hacer que esa disparidad en el corpus no nos implique una disparidad en las conclusiones, no nos empujen a conclusiones que esto no tiene, lo que hay que tener cuidado, por eso pongo el ojito, es no considerar esto una evolución diacrónica. Esto es simplemente que el año 2016 tiene muchas palabras y que los demás años tienen menos palabras, y ahora vamos a ver de qué manera se puede evitar que esa disparidad en los distintos momentos del corpus se traduzcan en una conclusión falsa del análisis. Entonces vemos ahí que ya en 2010 estamos ante 423.600 palabras, y ya eso no es excelente, digamos, pero ya es un número que nos permite considerar eso como un dato, ¿no? 2011, Santiago, perdón, sí. Cuando decís palabras, estás hablando de palabras en inclusivo. No, o sea, palabras en total. Lo que tenemos que determinar es, en relación al total de lo que se hace en Twitter, en qué relación guarda el inclusivo con ese total, para darle una dimensión a lo que está pasando. Lo que necesitamos es ver todo lo que hacen los usuarios de Twitter en Argentina y ver en relación a esa totalidad, porque estamos hablando que acá en 2016 tenés casi 360 millones de palabras. Esas no son palabras inclusivas, ¿no? Eso es todo Twitter 2016. Ah, perfecto. Sí. ¿Sí? Bueno, párenme las veces que sea, porque esto se va a poner muy así, un poco árido capaz, pero a lo que voy es que 2010, 2011 ya son números que se pueden considerar, y ni hablar en adelante, ¿no? Enero y febrero de 2020 tenemos 21 millones de palabras. ¿Sí? Diferentes entre sí, o sea... ¿Cómo diferentes entre sí? Claro, quiere decir que el total de palabras de 2014 es menor que el de 2015. El total de Twitter de 2015 es mucho menor que 2016. Esto es todo Twitter. Es como si fuese el cuadro de la cantidad de palabras por año que tiene el corpus completo. Dentro de ese corpus es donde nosotros nos metemos y tratamos de ver qué pasa con el inclusivo. Perfecto. Estamos siempre hablando de un Twitter en español, imagino. Twitter Argentina. Twitter usuarios Twitter de Twitter en Argentina. Perfecto. ¿Ah? Y los datos son de las 23 provincias a partir de 2009. ¿Sí? Tenemos, por eso 2007, 2008, incluso 2009, con esas 50.000 palabras, tiendo a no considerarlo. Considero la década que va de 2010 a 2020, donde tenemos datos numéricamente más abundantes y donde además son datos de todo el país, las 23 provincias. Este es entonces el total de palabras por provincia. ¿Sí? Tenemos un salto, no se entiende muy bien por qué, de Chaco y Catamarca, pero como digo, metodológicamente es muy difícil crear un corpus que
tenga la misma cantidad de palabras en todas las variables. Eso es prácticamente imposible de hacer. Entonces lo que se hace en lingüística de corpus es encontrar formas de relativizar el dato, ¿sí? De normalizar el dato. Se habla, se evalúa siempre en términos porcentuales y hay una medida que es la más importante de lingüística de corpus, que es la frecuencia normalizada. La frecuencia normalizada es lo que te permite comparar un corpus que tiene... Estoy apuntando con el dedo porque soy así de brillante. Es lo que te permite comparar un corpus que tiene casi 125 millones de palabras con uno que tiene 30. ¿Sí? Quiere decir que 30 millones de palabras es un excelente número para la provincia de Jujuy. ¿Sí? Pero si uno compara los usos del inclusivo acá, la cantidad total con la cantidad total de acá, Chaco va a dar muy alto simplemente porque tiene muchos números. Pero Claro, resulta claro. que si uno normaliza eso, Chaco es la que menos da. ¿Sí? Ujú. Estos sí son palabras, esta es la frecuencia normalizada de las fórmulas de inclusión a nivel nacional. ¿Sí? Quiere decir que la frecuencia normalizada quiere decir que cuántos usos inclusivos nos encontramos en 1 millón de palabras. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, Chaco tiene menos de 100, tiene como 60. ¿Sí? ¿En La cuántas Rioja palabras, tiene, perdón, Santiago? ¿En cuántas? ¿Cuántos usos inclusivos nos encontramos en 1 millón de palabras? ¿Sí? Poquísimas. Bueno, Muy pocas. ahora vamos a ver si son pocas o no. Chaco tiene 60 o algo así, La Rioja tiene más de 300, tiene 350. Que en 1 millón de palabras uno se encuentra 350 usos inclusivos. ¿Sí? Eso no es una mala frecuencia. No es una frecuencia bajísima, no es una cosa, no es una locura, pero ahora vamos a comparar, con otros fenómenos lingüísticos para tener una idea. Este es el promedio nacional, es decir, que a nivel nacional en Argentina, cuando uno lee 1 millón de palabras en Twitter, se encuentra con 225,68 veces alguna forma de inclusivo. ¿Sí? No, yo lo llamo inclusivo porque no me quiero meter en esta cuestión terminológica, para mayor transparencia. Si uno se mete en el corpus del español del siglo XXI y le pregunta al corpus cuántos infinitivos compuestos hay, da una frecuencia normalizada de 345. ¿Sí? ¿Saben lo que es un infinitivo compuesto? Es haber ido, haberlo sabido. ¿Sí? Eso es un fenómeno que es más o menos comparable. El condicional compuesto tiene 117, es decir que habría sido, habría querido, esa estructura lingüística aparece en el corpus de la Real Academia Española 117 veces por millón. O sea que el inclusivo en Argentina está en la mitad, tiene más que el condicional compuesto y menos que el infinitivo compuesto. Si uno se va al infinitivo simple, ese número sube a 28.000. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. El corpus de la Real Academia Española es un corpus totalmente diferente, pero que tiene un total de palabras de 351 millones de palabras. Nosotros estamos trabajando con 1.500 millones de palabras, pero porque estas palabras son palabras que un ser humano leyó y miró cuidadosamente. Digamos, nosotros trabajamos en esto también en la Academia Argentina de Letras. Es un corpus totalmente distinto. Bien. La evolución por año de las fórmulas de inclusión desde el 2010 hasta el 2020 da una cosa así. Tenemos un momento de piso, que es el 2016, tenemos años donde eso aumenta, donde se más que triplica la frecuencia respecto de 2016. Y acá yo confieso que tuve un momento de desasosiego cuando vi este cuadro. Porque como yo estoy metido en este tema tanto, inmediatamente dije, en 2012 se publicó el informe de la RAE. Y empezó a bajar a partir de ahí.
¿sí? Por suerte le comenté esto a mi esposa y mi esposa me dijo, no. Y después le dije, no, porque esto llega, digamos, pasa la cascada comunicacional. Me dice, no. Y claro, no. ¿Sí? La verdad es que lo que sabemos de las instituciones es que las instituciones no configuran la práctica lingüística de los hablantes. A lo sumo, lo que hacen las instituciones es configurar la valoración que los hablantes hacen de su práctica lingüística, que es una cosa completamente distinta. Es decir, todos hablamos de voz, pero uno le pregunta por la calle a mucha gente todavía dice hablar de voz está mal, pero no va a dejar de hablar de voz porque piense que está mal. ¿Está bien? Una cosa es la práctica lingüística y otra cosa es la valoración de esa práctica lingüística. Las instituciones, si tienen una vela en un entierro, es la de las valoraciones. La práctica no la tocaron jamás. La práctica lingüística y la diversificación dialectal dependen de una tormenta de factores tan compleja y tan incontrolable y tan irrepetible de un lugar a otro y de un momento a otro, que no hay actor, institución o agrupación que tenga el poder y la capacidad de tocar eso para que la práctica lingüística tuerza su rumbo, cambie de rumbo. Entonces, bueno, tiene que haber otra manera de explicar esta ola, digamos, de explicar este relieve, esta geografía, estos picos y estos valles, y me di cuenta de que en el 2012 hubo un proceso de preparación y la sanción de la ley de identidad de género, y en el 2018 el proyecto de ley de interrupción del embarazo. Esto habla... Perdón, Santiago, y en esa ocasión además fue que en la televisión, en prime time, apareció Natalia Mira del Pellegrini diciendo... Sí, y Ofelia Fernández también. ¿Cómo? Y que aparecieron Ofelia Fernández diciendo diputades. Sí. Todo eso es 2018, pero todo eso estaba en el contexto. Cuando Natalia Mira sale haciendo la entrevista en TN, porque estar tomando el colegio, lo estaba tomando en vinculación con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Sí. Forma parte de todo el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que estamos viendo del fenómeno y de los modos en que cambia la frecuencia normalizada, es decir, el uso que tiene esto comprobable en números en el corpus lingüístico de Twitter, es que está asociado estrechamente a eventos de la vida política de la nación. Mi hipótesis acá, en este salto de 2012 a 2013, es que se aprobó la ley. Y el salto inverso es, en mi opinión, porque no pasó el proyecto, ¿no? Entonces hubo como un redoble de los esfuerzos, un redoble de la necesidad de marcar en la esfera pública la necesidad de mover una ley, una estructura social, una ley y una serie de fenómenos asociados a eso que son muy, muy graves para en este caso, la mujer, el sujeto gestante. Entonces, lo que vemos que en 2018 este es un proceso de preparación también. Acá apareció Natalia Mira y Ofelia y todo lo demás. Y después eso se mantuvo su frecuencia. Esto es enero-febrero de 2020, ¿no? Pero mantuvo una frecuencia cercana a los 400 casos por millón de palabras. Pero ahí está la multiplicación, ¿sí? Que está asociada, como digo, a un evento político bien concreto. Y el mantenimiento de la frecuencia, que hay que comparar con el descenso, que esto es muy interesante, el descenso en la cantidad de usuarios inclusivos. Se considera un usuario inclusivo a un usuario de Twitter que por lo menos puso alguna fórmula de inclusión una vez en un tweet. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es que este mantenimiento de la frecuencia en 2020 está siendo llevado a cabo por una cantidad menor de usuarios. Es decir, son menos personas tuiteando más veces. ¿Sí? Se volvió... ¿sí? Y eso es un fenómeno interesante porque habla de la diferencia entre la práctica discursiva, digamos, el uso del recurso, y la cantidad de gente detrás, que es algo sobre lo que vamos a volver. Esta es, de hecho, este cuadro está armado sobre los que el usuario, o sobre
quien escribió por lo menos 2 tweets, ¿no? Se suprimió los 900, ahora vamos a volver sobre los 9.300 que pusieron un solo tweet con una fórmula inclusiva y nada más, ¿no? Esto es incluyendo todos, vemos que supera el 30%, ¿sí? Este es el dato, me parece a mí, social más impresionante del trabajo. Quiere decir que el 30% de los usuarios de Twitter usó alguna vez, digamos, usó más de una vez una fórmula de inclusión. Y si uno incluye los que lo usaron solo una vez, ese número se va al 33,23% en 2019. Eso es 1/3 de Twitter en Argentina. Alguna vez interactuó con el inclusivo, por lo menos una vez. ¿Sí? Y si uno, esto que voy a ponerles ahora es muy polémico porque no sé, todos los datos que estamos dando son la primera bajada, el primer análisis que hay sobre el trabajo que hizo Matías. Todo esto está sujeto a futura corrección y que encontremos problemas metodológicos, pero es una primera aproximación, una primicia, digamos así, que puede resultar modificada. Estos usuarios de 2019 son 12.589, que representan el 33,23% del corpus, ya lo dije. Este dato es un dato muy difícil, porque no se sabe si ahí están metidas las cuentas de mentira que se crean para la política y demás, pero bueno, se supone que el 46% de los usuarios de Internet en Argentina tiene una cuenta de Twitter, lo cual hace que ese número proyectado sobre el total de usuarios de Twitter de que más o menos estos millones de personas interactuaron con el inclusivo al menos una vez. Que sería el 10% de la población casi, ¿no? Sí. Si tomamos este dato como cierto, ¿sí? Que esto es muy polémico, porque también hay una cosa que se llama el reach, que está en 5 millones, y que aparentemente podrían ser los usuarios activos. Esto, por eso le puse el ojo. Siempre que aparece el ojo, es que hay que tener cuidado. Si el número de Twitter de activos es de 5 millones, este número de 4 se pasa a 1,5 millones. Igualmente, no son egresados del Pellegrini, quiero decir. Ni el número más chico, ni el número más chiquito son los egresados del Pellegrini. Este es el histograma de la cantidad de tweets por usuario. Y lo que vemos es que el grupo más grande es el que puso un solo tweet. Claro. El grupo más grande es lo que, si nosotros tuviéramos un caso de gramaticalización incipiente, esto sería rarísimo. Digamos. Lo que habría serían raros los extremos, es decir, sería muy raro que haya usuarios que lo hayan usado una sola vez y sería raro que haya usuarios que lo hayan usado 20 veces. Lo que tendríamos sería un cuadro que estaría aumentado por el medio. Con 3, 4, 5, no sé cuántas veces se puede usar, por ejemplo, un infinitivo compuesto, pero no sería muy raro usarlo una sola vez, ¿no? Esto estaría hablando de que no se trata de un fenómeno de gramaticalización incipiente, sino de algo que tiene que ver con otra cuestión que no es el sistema lingüístico, digamos, no es la configuración gramatical. Y no hay nada de malo con el inclusivo que no se esté configurando gramaticalmente. Como dije en la charla pasada, el masculino genérico tardó milenios en configurarse de esa manera, como efecto gramatical de un ordenamiento social. No va a pasar en 10 años, por los tiempos del cambio lingüístico, que por más que veamos que el cambio es muy abrupto, yo no lo veo tan abrupto, digamos, el cambio en la composición de los grupos humanos, en el acceso de la mujer, digamos, me gustaría ser más optimista con respecto a eso. Ahí, ¿están todos bien? Siento ruidos. Sí. Sí. La evolución de las distintas fórmulas que hemos visto en Twitter desde 2010. ¿Sí? Vemos que predomina azul y verde, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Azul y verde es arroba y barra. Y el desdoblamiento rojo, ¿no? Azul, verde, rojo, ¿sí? En el 2017 aparece el naranja acá y hay una bisagra con la X, ¿sí?
que empieza a llevarse la intervención para ese lado. Es decir, lo que empieza como arroba y como desdoblamiento con barra y como desdoblamiento gramatical, termina en E y X, claramente en 2020 predominando. Este es, entonces, el acumulador respecto del total de Twitter, ¿sí? Este es el total de Twitter. La X, por ejemplo, que es nuestro pico, el pico de X en 2019 representa el 0,14% del total de Twitter en Argentina, del total de Twitter en el corpus, digamos, que representa Argentina, y esa es la aspiración que tiene cualquier corpus lingüístico, representar una comunidad. Si uno acumula eso, en todas las variantes, se encuentra con que el pico de 2019 es del 0,35, 0,36% del total de Twitter en Argentina. Esto tampoco es compatible con un fenómeno de gramaticalización incipiente, porque estamos ante un fenómeno que no llega al 0,5% del total, ¿no? Uno pensaría que si hubiera... Lo cual, repito, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. No hay que pensar que el fenómeno no es relevante porque no se codifica gramaticalmente. Eso no hay ninguna necesidad. Como siempre digo con el inclusivo, si ustedes leyeron, por ejemplo, opiniones de lingüistas, de grandes lingüistas, como por ejemplo el doctor José Luis Moure, dice el inclusivo no puede triunfar. Y cuando dice no puede triunfar, se refiere a que no tiene chances de gramaticalizarse. Pero el triunfo del inclusivo no es la gramaticalización. Y yo siempre insisto en esto. Un inclusivo gramaticalizado con una situación social que no se modifique es un fracaso, ¿sí? El inclusivo aspira a crear un consenso que termine teniendo un impacto en el ordenamiento social. Y en ese sentido... no tiene nada de malo que no se codifique como gramática. No hay que esperar eso. En ese sentido, es una intervención que es muy superior a la intervención que sufrimos nosotros en contra de nuestro voceo. Porque la que mencionó Karina, cuando querían que nosotros dijéramos tú quieres, el objetivo que perseguía esa intervención es gramatical. Y la evolución gramatical depende, como siempre digo, de una tormenta de factores que hace que sea incontrolable para cualquiera, ¿sí? Lo cual se traduce en que los hablantes nunca pierden su autonomía en el rumbo que le dan a su evolución lingüística y a su evolución dialectal. ¿Sí? Entonces, en este caso, este cuadro de acumulados habla de que es un fenómeno de minorías. Aunque estamos hablando de que 1/3 de los usuarios estuvo en contacto con eso, ¿no? Pero como práctica discursiva y como uso del recurso, estamos ante un fenómeno de minorías, lo cual tampoco tiene nada de malo. Yo siempre insisto que un fenómeno, para ser relevante, no tiene por qué ser de masas. Hay fenómenos de vanguardia que tienen una relevancia central, y como decía bien Karina, esto no es un fenómeno ni de Argentina, ni de un partido político, ni siquiera de toda Latinoamérica, es un fenómeno de todo el mundo. El mismo debate que estamos teniendo en español lo están teniendo en italiano, en alemán, en las lenguas nórdicas, donde se piden prestados los pronombres y demás, porque evidentemente, como decíamos, si el masculino genérico es el eco gramatical de un ordenamiento ancestral de la especie, evidentemente el masculino genérico va a estar presente en una mayoría de lenguas. Hay algunas lenguas donde no está, pero eso no desmiente el patrón general. Entonces estamos ante esta diferencia que es muy abrupta. El porcentaje de usuarios que alguna vez usó en una fórmula de inclusión en el 2019 es de más del 30%, y los tweets, el porcentaje respecto del total, es un porcentaje del 0,34%. En cuanto al repertorio, este es otro de los indicadores que nos permiten hablar de que es un fenómeno
digamos, como máximo es un fenómeno de tipo léxico. Estos son los 20 masculinos genéricos más intervenidos por tipo de intervención. El cuadro, entonces, si uno suma todos los casos que están ahí en los números entre paréntesis, estamos ante 180.156 casos, que es sobre el total de 241.000. Si uno reúne todas estas, queda una lista, un repertorio total para este cuadro de 45 palabras. Y lo que tenemos es este asunto, ¿sí? Tenemos esta distribución. Y creo que Karina lo dijo, todo amigo, chico, ¿sí? Es decir, hay 4 palabras que se llevan el 72% de las apariciones. Y el resto se reparte con bastantes pocos casos, cada uno, el 27% es todos los demás, es decir, 41 palabras. Santiago, te hago una consulta, porque veo que la tercera palabra de las más intervenidas es él. ¿Él el artículo? Él es el masculino genérico que es comodín, porque uno usa él para él, le novie, le hije, le vecine, le bolude. Okay. En este 33%, lo que no dije antes es que en este 33% están los adversarios también, los que dicen les boludes de la E. ¿Eh? Claro. Pasaron a engrosar el fenómeno y, digamos, si no les gusta lo hubieran pensado antes, hubieran insultado en la lengua de Cervantes o algo, pero, digamos, claro. No se puede decir que ese uso irónico o ese uso adverso no forma parte, no pasa a engrosar los números del fenómeno como en términos de su extensión o de su presencia pública o de la visibilidad que tiene para los hablantes en general. Entonces, lo que vemos acá, que esto tampoco es compatible con un fenómeno de gramaticalización incipiente, sino con un fenómeno léxico, de codificación de marcadores discursivos, especialmente esos 4, que son los primeros que yo consideraría para entrar en el diccionario. Karina mencionó el singular day. En Merriam-Webster tuvieron más problemas que con el singular day con el Latinx. Ellos ingresaron en el diccionario la palabra latine con terminación X, porque es una palabra del repertorio léxico de los hablantes. No hay hablante que no sepa qué es eso específicamente. Lo mismo que pasa con nosotros ahora con todes, amigues y chique, ¿sí? O sea, es una palabra que te va a costar muchísimo trabajo encontrar un hablante que no sepa qué es eso. Entonces tenemos esta situación, ¿sí? Lo cual, como digo, no es compatible con un fenómeno de gramaticalización incipiente, sino que es lo que vemos en el uso es una de las cosas que veníamos prediciendo, una de las predicciones que teníamos, que era que el uso lo que estaba haciendo era configurar una serie de marcadores discursivos que lograban actualizar el efecto buscado en el auditorio, ¿sí? Uno puede pensar que sería lo ideal que la fórmula de inclusión apareciera cada vez que se expresa género en español asociado a un ser humano, pero el uso nos está diciendo que previsiblemente mucho más fácil que eso, o más accesible, o incluso como posibilidad concreta, es configurar una serie de marcadores y usarlos para ir activando el efecto y para ir generando la misma... para ir generando porque, digamos, el uso del inclusivo también produce es un evento en el que una persona se pronuncia acerca de una cuestión social y política, ¿sí? Y entonces se puede usar un marcador para eso. Eso es más o menos el trabajo. La primera versión preliminar. Yo sé que estamos con el tiempo apretado, pero quisiera hacer una pequeñísima pregunta, Santiago. Tengo entendido que, siendo tuitera, lo digo con pesar esto, pero tengo entendido que Twitter es una red social de viejos. Entonces, si vos ves quiénes son los usuarios de Twitter, te quedan fuera del radar de uso de la lengua
los que yo pensaría que son los que han ido incorporando estas cuestiones de manera más vehemente, de modo que yo sería cautelosa en hacer generalizaciones sobre el avance del fenómeno en base a una red que no te capta el grueso del fenómeno. Sí, esa es la idea de que es un fenómeno de los adolescentes. Yo no estoy de acuerdo con que sea un fenómeno de los adolescentes. Me parece que hay un tema cronolectal con los adolescentes que tienen una mayor capacidad y una mayor necesidad de innovar con la lengua para crear un código de comunicación que sea diferente del de los adultos. Pero lo que demuestra la evolución histórica de eso y el ataque, que es ya un tópico, el ataque a la lengua de los jóvenes, es que no necesariamente algo que los jóvenes hacen cuando tienen 17 va a formar parte de su gramática y de su repertorio y de su forma y de su dialecto y de cuando son adultos. Entonces, por un lado, por supuesto que este corpus tiene un sesgo. Si uno va al corpus de la Real Academia Española, tiene otro sesgo, que es el de la lengua escrita y publicada. Este tiene otro sesgo. Y puede ser que los más chiquititos pero no es tampoco, es falsa la idea de que porque un joven muy joven hace algo con la lengua, esa va a ser la lengua que va a tener cuando es adulto. Y yo lo he visto porque me han hecho entrevistas para ver, con la premisa de que los adultos ya no van a decir torta de frutilla nunca más. Porque los niños dicen pastel de fresa porque están imitando los doblajes. Y entonces, como los niños dicen pastel de fresa, eso va a configurar el dialecto de cuando son adultos, lo cual es mentira. ¿Sí? Nunca se dejó de decir torta de frutilla, a pesar de que ya vamos 4, 5, 6 generaciones, no sé cuántas, no, capaz que no 6, 3 generaciones que nos vemos expuestos a los doblajes de un modo consistente y a lo largo de nuestra vida, y sin embargo la configuración dialectal va por otro lado. Es decir, el doblaje no te la mueve. ¿Sí? Y en el caso del inclusivo, lo que tenemos es, porque otra de las predicciones, y que eso todavía falta contestar, es que es un fenómeno urbano, digamos. ¿Sí? Como vemos, el corpus nos confirma que es un fenómeno de minorías, aunque tiene un alcance en términos de la cantidad de usuarios, que eso sí nos sorprendió. 1/3 de los usuarios es un montón. ¿Sí? Entonces yo diría que Twitter no es una fuente perfecta de datos lingüísticos, no es ninguna, pero no me parece que el que vos estás citando sea un problema que lo impugne, para nada. ¿Sí? Me parece que los adolescentes tienen un uso más intensivo del inclusivo por razones cronolectales. ¿Sí? Pero la realidad es que el fenómeno, como digo, es un debate que viene hace décadas, y la Real Academia Española se pronunció en el 2012, la francesa no sé cuándo, digamos. Y no se puede considerar que la génesis del fenómeno esté en los adolescentes. Los adolescentes perciben que si dicen con la E, a la nata se le paran los pelos. Y eso tiene un valor en sí mismo que es muy atractivo. ¿Sí? Pero hay que siempre tener cuidado con no proyectar la lengua de los adolescentes a la configuración dialectal general, porque eso nunca fue así. Perfecto. Bueno, el debate sí. se esperaba hasta el final, ¿no? Como hubo 2 presentaciones, y ahora se armó. Sí. Aprovecho, Cecilia, para que agregues, si querés algo, si querés hacer algún comentario de cierre o alguna observación. Yo estoy encantada con todo, aprendí un montón, tomé mucha nota, me sentí en la facultad de nuevo, aprendí muchísimo. Bueno, como todos los años, el año pasado dimos un paso. Me gusta que ya estemos como hablando como algo como más institucional, me gusta que estemos hablando de las incomodidades que genera, las diferencias, la manera de nombrar. Me gusta esto que dijo Karina de su naturaleza mixta, lingüística, discursiva y política. Me pareció apasionante ya tener un corpus analizado con algo como también tan actual como son las redes sociales y el fenómeno que es Internet, donde todo el mundo está hablando y opinando y diciendo cosas. Y bueno. Y también, perdón, Ceci, enterarnos un poco cómo estudian realmente los lexicólogos y lexicólogas, ¿no? Porque muchas veces les lexicólogos viven en una torre de marfil muy lejana y no nos imaginamos, o sea, sí entramos en contacto por ahí con las conclusiones de los estudios, pero no nos imaginamos que están
considerando, bueno, cómo hacer para designar una palabra, o cómo me doy cuenta si es una palabra o es una errata, o cómo levanto las palabras, ¿no? Ahí hay toda una complejidad que me parece apasionante, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, y volvemos una y otra vez a esta idea que es el miedo más grande que tienen los anti, los que Santiago denominó muy bien como los anti, que es ese miedo a la gramaticalización, ¿no? Como que se convierta en norma. Bueno, esta idea de que sea un fenómeno léxico y que, bueno, que tenga mucho más que ver con marcadores discursivos, refuerza también un poco el debate que se generó el año pasado y la postura que ya tenía Santiago en el debate con Beatriz. Sí, y yo para terminar quería retomar una idea que me pareció bellísima de Karina, que es la de la cortesía. En mi caso, al menos es así. Para mí, el inclusivo efectivamente nos habilita una mayor precisión lingüística, pero sobre todo nos permite ejercer la cortesía hacia los demás, hacia los otros que a veces no quieren ser ni hombres ni mujeres, y me parece un cambio lingüístico tan pequeño y tan potente que la verdad es un gusto poder hacerlo, ¿no? Sí. Y también la posibilidad de no darlo por sentado, digo, como la cortesía también tiene eso, ¿no? Como el registro de que uno no, digamos, de no dar por sentado al otro y reconocer esa identidad como donde sea que se coloque esa identidad del otro. Exacto. Bueno, para mí ha sido un placer inmenso. Igual, muchísimas gracias a los tres. Y ojalá estos temas se sigan debatiendo y discutiendo, más allá de la gramaticalización o no. Lo cierto es que es una estrategia, como decía el año pasado ya Santiago, de retórica. Este año lo retomó eso Karina también, ¿no? Sí. Son maneras que tenemos los hablantes de intervenir la lengua y de hacerle decir las cosas que queremos decir, ¿no? La cortesía es un fenómeno, es un recurso retórico histórico, digamos, tradicional, en el que lo que prima es qué efecto tiene en el otro lo que yo voy a decir. Tal cual. Tal cual. Así que les agradecemos, Karina, Santiago, el haberse tomado todo el trabajo de preparar sus ponencias, de contarnos qué es lo que estaban pensando alrededor de estos temas. Y bueno, esperamos verlos y verte a vos, Karina, y a vos, Santiago, en el futuro cercano. Ojalá nos podamos ver de persona y podamos hacer la tercera edición ya de manera física en un lugar. Dale, ojalá. Gracias. Muchísimas gracias.